Muy buenos días a todos y a todas. En esta oportunidad les damos la bienvenida al webinar Participación Ciudadana en tiempos de COVID. Este es un tema de especial interés para la Defensoría del Pueblo en su rol de protección de los derechos humanos y en este caso en particular del derecho a la participación ciudadana en la gestión ambiental. Ahora bien, mi nombre es Tania García, soy comisionada del área de medio ambiente de la Defensoría del Pueblo y en esta ocasión seré su moderadora. Nada, les doy la bienvenida nuevamente en nombre de la Defensoría del Pueblo y a continuación tendremos las palabras de la doctora Alicia Abanto, adjunta al Defensor del Pueblo en Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas. Gracias. Muy buenos días. Quiero expresar un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan en este webinar y desde luego dar la bienvenida también al señor José María Mariño, que es el director de Asuntos Ambientales del Ministerio de Agricultura y Riego, también al profesor de la Universidad Católica, Camilo León, al señor Mariano Castro, ex viceministro de Gestión Ambiental, y también a mi colega Eliseth Vázquez Noblecilla, que es la jefa del área de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo. Juntos vamos a llevar a cabo este webinar sobre un tema que además es un tema central en la agenda de la gestión de la Defensoría del Pueblo en materia de protección del derecho al medio ambiente. Ya la Defensoría del Pueblo ha cumplido 24 años y durante toda su gestión el tema de la participación ciudadana siempre fue y ha sido y será un tema central. Ya desde hace muchos años, desde la Defensoría del Pueblo hemos contribuido a que la regulación y la reglamentación, la normativa en materia de participación ciudadana sea una normativa que pueda abordar temas centrales, como por ejemplo el hecho de que la población tenga espacios de diálogo donde pueda influir realmente en los procesos de toma de decisiones sobre los recursos naturales, sobre la gestión ambiental. Y para la Defensoría del Pueblo, la participación ciudadana no es un mecanismo meramente de intercambio de datos o de intercambio de información. Para la Defensoría del Pueblo, la participación ciudadana tiene que estar siempre marcada por un contexto, un procedimiento y una finalidad en la cual las personas realmente sean tomadas en cuenta, realmente sean parte de los procesos de toma de decisiones, realmente puedan influir en las decisiones que se toman por por el Estado, por las empresas que finalmente también están involucradas en la gestión ambiental. Entonces, desde ese marco, la Defensoría del Pueblo contribuye a través de sus recomendaciones, de sus supervisiones, de sus informes, de sus opiniones ante el Congreso de la República y también ante la opinión pública da su voz y ha sido una voz muy activa en varios aspectos que tienen que ver con la participación ciudadana, como por ejemplo todo aquello que está vinculado a promover el diálogo, a promover el acercamiento entre las comunidades, el Estado y las empresas. Y desde luego, en materia ambiental, este es un aspecto central porque es imposible gestionar y estar encaminados en el enfoque del desarrollo sostenible si es que no se toma como un aspecto central la importancia de la participación ciudadana, ¿no? El acceso a la información en materia ambiental y desde luego, por ejemplo, la consulta previa a los pueblos indígenas son aspectos que se concatenan y en conjunto son, digamos, un aspecto angular en esta materia. Actualmente la Defensoría del Pueblo, en el contexto de la pandemia, también desde luego ha buscado una aproximación para evaluar cuál es la situación actual de la participación ciudadana en materia ambiental y por eso es que hemos desarrollado una supervisión y hemos planteado actualmente un informe sobre la participación ciudadana, específicamente durante la evaluación de impacto ambiental y a través de este informe que luego va a ser presentado, comentado
por Lizeth Vázquez Noblecilla, que es la jefa del área de medio ambiente. La Defensoría del Pueblo pretende, desde luego, en este contexto, contribuir nuevamente con recomendaciones para cautelar que las personas en un contexto tan adverso como el actual puedan ejercer su derecho a la participación ciudadana, ¿no? Lamentablemente la pandemia coloca en una situación adversa todos los derechos de las personas, pero tenemos que buscar los mecanismos idóneos a las necesidades actuales, como por ejemplo brindar seguridad sanitaria a los participantes y brindar también acceso a la participación ciudadana y brindar calidad en la participación ciudadana, ¿no? Como ya lo he mencionado, para la Defensoría del Pueblo, la participación ciudadana se concreta, digamos, realmente si es que las personas pueden influir. Eso implica que tiene que haber procesos de calidad y procesos accesibles para la población. Sin embargo, esto es complejo de realizar en un contexto, ya era complejo antes de la pandemia, ¿no? Y ahora lo es más. Por eso que consideramos que es muy importante abordar estos temas, conversarlos, analizarlos, compartir propuestas y planteamientos desde el ámbito de las instituciones públicas y las empresas y las entidades también, por ejemplo, de la academia. Creo que la contribución de la universidad siempre va a ser muy importante, de la sociedad civil. Nosotros para esta actividad también invitamos al SENACE. Lamentablemente el SENACE no nos ha podido acompañar, sin embargo esperamos que en otro espacio, o quién sabe en otro momento podamos también tener o escuchar la voz de SENACE sobre estos puntos. También invitamos al Ministerio del Ambiente, pero también se excusó de participar. Sin embargo, creemos que al ser un tema central en la agenda ambiental, seguramente será abordado desde otros espacios. Sin embargo, contamos para esta actividad con voces muy importantes. Como ya lo mencioné, está el representante del Ministerio de Agricultura y Riego, que desde el ámbito de este sector está desarrollando algunas estrategias. Hoy día vamos a escuchar de que, digamos, cómo están avanzando. Y también, desde luego, con las presentaciones de Camilo León y Mariano Castro, tendremos una mirada, desde luego, muy reflexiva y propositiva, como les caracteriza también a ellos, ¿no? Entonces, bueno, sin más nada que ampliar, le doy el pase a Lizeth Vázquez Noblecilla. Muchas gracias. Listo. Muy bien, gracias Alicia. Efectivamente, en esta oportunidad vamos a abordar con detalle a partir de este tema tan importante que nos motiva a estar reunidos en esta mañana. Vamos a compartir con ustedes los resultados de nuestra última investigación, que precisamente aborda la participación ciudadana en la gestión ambiental, específicamente además en estos tiempos de pandemia, ¿no? Y bueno, en este tiempo es importante partir de analizar básicamente en qué consiste el derecho, ¿no? Porque para un adecuado ejercicio del derecho es necesario conocer cuáles son nuestros derechos, ¿no? Y en este punto me gustaría abordar, voy a tratar de ser lo más responsable posible con el uso del tiempo. Entiendo que tengo 15 minutos para hacer un resumen del trabajo que hemos realizado en esta materia. Vamos a abordar en qué consiste este derecho y cuál es su relación con otro derecho. Siguiente, por favor. ¿Qué es el derecho a la participación ciudadana y cómo se relaciona con el derecho de acceso a la información? Y este punto es muy importante porque nos va a ayudar a comprender algunos hallazgos que vamos a explicar más adelante, ¿no? De acuerdo a la Ley General del Ambiente, todos tenemos derecho a presentar nuestras opiniones, posiciones, puntos de vista respecto de toda decisión que se vaya a adoptar que tenga alguna implicancia en materia ambiental, ¿no? Y por otro lado, también tenemos derecho a acceder en forma adecuada y oportuna a la información pública que involucre, pues, medidas que pudieran afectar directa o indirectamente el ambiente.
Y acá tengamos en mente que hay una relación directa entre ambos derechos, ¿no? Que evidentemente si es que no se cuenta con información adecuada y oportuna, ¿no? Difícilmente se podrá ejercer adecuadamente el derecho a la participación ciudadana, ¿no? Notemos que hay una estrecha relación para el adecuado ejercicio de estos derechos, pero desde luego no se trata del mismo derecho, es decir, si bien se relacionan, el derecho de acceso a la información en ningún caso podría reemplazar el derecho a la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque precisamente el derecho a la participación ciudadana es aquel que permite al ciudadano poder formular sus aportes, ¿no?, respecto de la toma de decisiones en materia ambiental, ¿no? Puesto este marco, vamos a un poco analizar, y esta exposición vamos a dividirla en dos grandes partes, ¿no? Primero es analizar qué tanto hemos avanzado en materia normativa para garantizar un adecuado derecho a la participación ciudadana, ¿no? Y el segundo gran bloque de este trabajo es un poco abordar cómo hemos avanzado en la implementación del derecho en tiempos de pandemia. Siguiente, por favor. Efectivamente, siguiente. Y acá vamos a hacer un repaso de algunas normas, digamos, clave que han abordado esta materia, ¿no? Tenemos que en el año 2001 se aprobó la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, en el 2005 la Ley General del Ambiente, pero recién en el año 2009, cuando se aprobó el reglamento de la Ley del SEIA, entra en vigencia toda la normativa vinculada al Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. Este reglamento dispuso que además las autoridades sectoriales debían actualizar sus normas de tal manera que se pueda adecuar al nuevo marco normativo, ¿no? Otra norma clave es el reglamento de transparencia, acceso a la información pública y consulta ciudadana, que aborda varios aspectos de la participación ciudadana, y hay una norma clave también que es muy importante, que estableció algunas pautas y algunos mandatos para las autoridades sectoriales, es la directiva para fortalecer el desempeño de la gestión ambiental. Esta norma estableció dos aspectos muy importantes que la Defensoría del Pueblo ha tomado en la supervisión que hemos abordado, ¿no? Primero, estableció la obligación por parte de las autoridades sectoriales de aprobar sus reglamentos de participación ciudadana, ¿no? Y por otro lado, también estableció la obligación para estas autoridades de regular en sus correspondientes reglamentos de protección ambiental, ¿no?, algunos aspectos vinculados a la participación ciudadana, por ejemplo, mecanismos, criterios y procedimientos, ¿no? Y bueno, vamos a ver ahora, después de haber transcurrido 8 años desde la aprobación de esta directiva, ¿no?, cómo estamos, ¿no?, qué tanto se ha avanzado. 8 años de la aprobación de la directiva y casi 10 años a partir de la entrada, bueno, más de 10 años a partir de la entrada en vigencia del reglamento de las normas del SEIA. Siguiente, por favor. Muy bien, y este es el resultado que encontramos, ¿no? Respecto de la obligación de aprobar sus reglamentos de participación ciudadana, de los 13 sectores que hemos supervisado, apenas 2 de ellos cumplieron con aprobar sus reglamentos de participación ciudadana. Tenemos al sector hidrocarburos y también al Ministerio de Agricultura y Riego, ¿no? Con lo cual tenemos un índice de cumplimiento de apenas el 15%, ¿no? Notemos que han transcurrido más de 10 años, 8 años desde la aprobación de la directiva, ¿no? Ahora, cuando vemos los reglamentos de protección ambiental y vemos cuáles de ellos han regulado los criterios, procedimientos y responsabilidades según lo que establece la directiva para fortalecer la gestión ambiental que aprobó el Ministerio del Ambiente en el año 2012, vemos que apenas 2 de los 9 reglamentos de protección ambiental que existen en el país, apenas 2 de ellos han regulado estos aspectos que han sido previstos por el Ministerio del Ambiente en su oportunidad, con lo cual tenemos un índice de cumplimiento de apenas 22%. Siguiente, por favor. Ahora, acá hay un aspecto muy importante que se deriva a partir de la distinción en la definición que abordábamos. Cuando revisábamos las normas que regulan la participación ciudadana en el país, que son un total de 17, entre reglamentos de protección ambiental, reglamentos de participación ciudadana y algunas otras normas que sin tener el rango de reglamento regulan el tema, alineamientos,
etc. Revisamos que de estos 17, apenas, 8 de ellos han regulado mecanismos de participación ciudadana, es decir, han dicho, estos son los mecanismos de participación ciudadana que se van a aplicar en el sector. De la revisión de esos 8, lo que hemos observado es que 5 de estos sectores han previsto mecanismos que únicamente tienen por finalidad informar a la población, y lo han considerado como si fuesen mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Y ahí hacemos hincapié en la importancia de diferenciar ambos derechos, que si bien son complementarios, no debería de confundirse, es decir, todos los mecanismos de participación ciudadana deben contemplar la oportunidad para que el ciudadano pueda formular sus aportes, de tal manera que contribuya con ello a la mejora en la toma de decisiones, ¿no? Lo que hemos encontrado es que 5 de estas normas, pues, han considerado mecanismos meramente informativos como si fuesen mecanismos de participación ciudadana, es decir, por ejemplo, acceso a la información, ¿no? O compartir información, aspectos más bien vinculados a la transparencia y que no necesariamente permiten a la población formular aportes. Siguiente, por favor. Otro aspecto muy importante que para la Defensoría del Pueblo es necesario resaltar es evaluar cómo logramos una participación ciudadana efectiva, ¿no? Cómo logramos garantizar un adecuado ejercicio del derecho a la participación ciudadana, ¿no? Y en este punto lo que consideramos que es clave es que se puedan establecer mecanismos de monitoreo y evaluación respecto de cómo se están implementando los mecanismos, ¿no? Y en esta parte también hicimos una revisión del marco normativo, cuáles de estas normas habían contemplado mecanismos de monitoreo y evaluación. Y encontramos que 2 sectores, o 2 de estas normas, de las 17, habrían contemplado mecanismos de monitoreo y evaluación. Y acá se presentan grandes retos, ¿no? Por un lado, es necesario priorizar la aprobación de los reglamentos de protección ambiental. Por otro lado, también es necesario garantizar que es necesario aprobar los reglamentos de participación ciudadana y garantizar que los reglamentos de protección ambiental establezcan los criterios que ha establecido el Ministerio del Ambiente en esta labor. Pero además, es necesario también que para lograr una participación ciudadana efectiva se puedan también establecer mecanismos de monitoreo y evaluación que nos garantice que la participación ciudadana, más allá de los procedimientos que se establezcan, puedan cumplir efectivamente con su finalidad, ¿no? Y por este motivo estamos recomendando a las entidades ambientales sectoriales, a los ministerios, poder priorizar la aprobación de estos reglamentos, ¿no? Y además al Ministerio del Ambiente, que pueda realizar un acompañamiento efectivo, de tal manera que se pueda orientar y brindar el acompañamiento, el sustento y el soporte técnico para que los ministerios puedan elaborar un trabajo efectivo en materia de regulación de la participación ciudadana, ¿no? Muy bien, con esto cerramos el primer punto. El siguiente punto que vamos a abordar es precisamente cómo estamos implementando la participación ciudadana en tiempos de pandemia, ¿no? Recordarán que en mayo último se aprobó el decreto legislativo 1500. Siguiente, por favor. Este decreto legislativo estableció en su artículo 6 la posibilidad de implementar mecanismos de participación ciudadana a través de medios electrónicos, virtuales u otros medios de comunicación, con la finalidad de evitar la propagación del COVID en las personas, ¿no? Bueno, esto supone grandes retos, ¿no? Y lo que hicimos desde la Defensoría del Pueblo fue básicamente hacer una evaluación, una revisión de 9 planes de participación ciudadana que fueron adecuados al contexto actual de pandemia en virtud del decreto legislativo 1500, ¿no? Y revisamos para esto los planes de participación ciudadana que fueron aprobados por el SENACE entre el 22 de mayo y el 2 de agosto, ¿no? De estos 9, encontramos que 8 de ellos contemplaban la implementación de medios virtuales, electrónicos u otros, y en uno de ellos sí se contempló un mecanismo de participación ciudadana en forma virtual. Siguiente, por favor. Un punto importante
que encontramos cuando revisamos los planes de participación y los informes que sustentan la aprobación de estos planes de participación, fue que a pesar que en todos los casos se estableció el uso de la radio, el internet y la telefonía, no en todos los casos se habría evaluado el acceso a estos medios de comunicación para la población hacia quienes va dirigido, ¿no? Y acá, por ejemplo, este gráfico es muy importante, ¿no? Porque nos da cuenta de, digamos, que en la mayoría, bueno, en todos los casos se habrían utilizado estos medios de comunicación, pero no necesariamente se ha analizado el acceso de la población a este medio de comunicación, que es una cuestión neurálgica a efectos de asegurar una participación ciudadana, es garantizar cuántas personas efectivamente acceden a este medio de tal manera que puedan ellos ejercer un derecho a la participación ciudadana en forma efectiva. Siguiente, por favor. Bueno, esto es un poco más de detalle de precisamente lo que les estábamos comentando, ¿no? Se evidenció en algunos casos que se aprobó la transmisión sin detallar el porcentaje de acceso de la población que constituya una justificación adecuada de la elección de este medio de comunicación. Otro punto que encontró la Defensoría del Pueblo es que no existiría un criterio uniforme respecto al porcentaje de la población que debe contar con acceso que justifique la elección a un determinado medio de comunicación, ¿no? Incluso se encontraron casos en los que se aprobó el medio de comunicación a pesar de contar con un acceso limitado a este medio, ¿no? Otro punto que es muy importante y que la Defensoría está planteando que se pueda considerar en la implementación de los mecanismos en forma virtual electrónica, es que se pueda contemplar las habilidades de la población en el uso de estos medios. Fijémonos que de los 9 casos, apenas en uno de ellos se habría evaluado las habilidades de la población, y lo que se optó fue establecer un manual de pasos simples para que la población pueda acceder a la plataforma. Sin embargo, estamos hablando de un caso de los 9, con lo cual se evidencia la necesidad urgente de también contemplar esto como un factor de evaluación y un criterio para elegir los medios de comunicación. Siguiente, por favor. Bueno, eso también es un aspecto muy importante, ¿no? De garantizar el mayor acceso posible de la población. Y fijémonos que hay 2 casos en los que hemos encontrado, por ejemplo, que se considera para la evaluación de los medios a emplear, ¿no? Información a nivel de regiones naturales, ¿no? Si hacemos una evaluación a nivel de regiones naturales, quizás no se puede encontrar el detalle del acceso de la población a determinados medios de comunicación, y no necesariamente se pueden determinar cuáles son las brechas de acceso de la población a estos medios. Por eso también estamos planteando la necesidad de abordar el análisis con el mayor detalle posible, a efectos de garantizar que toda la población pueda acceder a los mecanismos de participación ciudadana. Siguiente, por favor. Otro aspecto importante es la necesidad de establecer mecanismos, ¿no? Para establecer un nivel mínimo de acceso. Fijémonos que en uno de los casos que nosotros encontramos, se estableció el uso del Internet como el único medio para el desarrollo del taller participativo de audiencia, a pesar que ni el 20% de la población accedía a este medio de comunicación. El resultado de esto, desde luego, podría significar que el 80% de la población no podría acceder a formular aportes o consultas respecto de la evaluación ambiental de ese proyecto de inversión en particular. Desde luego, esto nos evidencia la necesidad de que se puedan establecer criterios, ¿no? Tenemos el decreto legislativo 1500 que establece la posibilidad de implementar estos mecanismos a través de estos medios de comunicación. Sin embargo, desde la Defensoría del Pueblo consideramos que se debe garantizar, ¿no?, un adecuado nivel de acceso de la población a estos medios de comunicación, y para ello resulta de máxima importancia que se puedan establecer criterios para una adecuada evaluación de los planes de participación ciudadana que estarían contemplando la implementación a través de estos mecanismos. Y el último punto, y acá entiendo que estamos ya con el límite del tiempo, pero voy a abordarlo rápidamente, es que en uno de los casos, siguiente por favor, en uno de los casos que se abordaron, se contempló
un mecanismo de participación ciudadana en forma presencial. Es decir, promotores ambientales fueron a una zona casa por casa a efectos de llevar a la población tablets para poder suministrar información y que a partir de eso ellos puedan formular algunos aportes. La implementación de estos mecanismos conllevó, desde luego, a una interacción presencial por parte de la población. Y sobre este punto, la Defensoría del Pueblo quiere, digamos, ve conveniente plantear la necesidad de que se puedan establecer criterios sanitarios, ¿no? Protocolos sanitarios para una adecuada implementación de mecanismos de participación ciudadana en forma presencial, a efectos de, en el marco de la protección del derecho a la participación ciudadana, también se garantice la protección a la salud, ¿no? Dos recomendaciones que la Defensoría del Pueblo ha considerado necesario plantear. La primera de ellas, como comentaba, es establecer criterios y protocolos para la implementación presencial de los mecanismos. Estamos en tiempos de pandemia. Probablemente la emergencia sanitaria culminará en unas semanas. La emergencia ambiental, el estado de emergencia culminará en unas semanas. Sin embargo, probablemente la pandemia siga por algunos meses más. Y por eso es importante tener protocolos, tener lineamientos sobre cómo se van a implementar los mecanismos de participación ciudadana para garantizar también el derecho a la salud. Y también consideramos que es muy importante, por ejemplo, tener la opinión previa de las autoridades de salud respecto de cómo se van a implementar estos mecanismos de participación ciudadana en forma presencial. Considerar, por ejemplo, las zonas de mayor contagio, es un punto muy importante. Otro punto importante es considerar en dónde está ubicada las zonas con la población más vulnerable, ¿no? Si es que se van a implementar mecanismos de participación ciudadana en forma presencial, es necesario evaluar ese tipo de información a efectos de cautelar el derecho a la salud también de las personas, ¿no? Por este motivo estamos planteando a las autoridades ambientales sectoriales y al Ministerio del Ambiente que puedan establecer criterios para una mejor implementación de los mecanismos de participación ciudadana, tanto en forma presencial como a través de los medios virtuales y electrónicos, ¿no? De esta manera, desde la Defensoría del Pueblo consideramos que podría garantizarse y fortalecerse la protección del derecho a la participación ciudadana en el marco de los procesos de evaluación de impacto ambiental. Y esas son las recomendaciones que estamos formulando a las entidades competentes, ¿no? Y muy bien, eso básicamente son los principales hallazgos de la Defensoría del Pueblo que hemos tratado un poco de sistematizar, y quiero culminar mi participación básicamente también agradeciendo al equipo responsable de la elaboración de este informe, a Tania García, a Fiorella Gamarra y Diana Mejía, quienes sin ellas hubiese sido imposible también lograr el resultado de esta investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Lizeth. Creo que ha sido una exposición muy, muy buena, muy interesante de todo el trabajo que se ha hecho desde la Defensoría del Pueblo en aras de contribuir a la protección del derecho a la participación ciudadana en la gestión ambiental. Quisiera destacar solo un par de ideas de tu exposición antes de darle el pase al siguiente panelista. Creo que el primer bloque, lo que vale la pena además resaltar es cuán bajo todavía estamos en nivel de cumplimiento, ¿no? En cuanto a Estado, a las obligaciones de aprobar o actualizar normas que finalmente tendrían que implementarse. Por ejemplo, cabe precisar acá la diferencia clara entre derecho a la información y derecho a la participación. Sin embargo, no podríamos hablar de participación sin antes tener derecho de información, ¿no? De alguna manera se complementan. Y de esto, lo curioso es de que, como bien lo mencionabas, 5 de 8 dispositivos actualmente regulan mecanismos de participación cuando en realidad son mecanismos de información. Con lo cual, la implementación de este mecanismo es de alguna manera parcial, no es completo, ¿no? Ahí podría haber, bueno, no podría haber, en realidad hay una vulneración al derecho de participación de las personas en la aplicación de ese tipo de mecanismos. Lo segundo, que también decías, es revisando, ¿no? Son 2 de 13 sectores solo han actualizado su reglamento de participación ciudadana. 2 de 9 solo han regulado los criterios, procedimientos y responsabilidades en participación ciudadana en el marco del reglamento de protección ambiental, ¿no? Entonces, todavía hay mucho camino para andar ahí.
Y creo que otro tema también resaltante es que solo 2 de 16 han previsto mecanismos para el monitoreo y la evaluación de estos mecanismos que están a la vez regulados e implementándose, ¿no? Entonces, vemos que en el marco normativo todavía está algo incipiente el tema, hay todavía mucho que hacer, estamos a un porcentaje de cumplimiento muy bajo, y ahí hay un rol importante de parte del Ministerio del Ambiente como ente rector de la gestión ambiental del país. Otro punto importante que destacabas en tu segundo bloque, y con esto cierro, es que en efecto estamos en otra coyuntura y necesitamos actualizar y adecuar además estos mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Por ejemplo, lo mínimo que se debería pedir en estos casos es garantizar el acceso de los usuarios a estos mecanismos. Y esto cómo se ve, que efectivamente tenga el servicio y que cuente con el equipo necesario para implementarlo. Y además cuente con las habilidades digitales para usarlo, ¿no? Eso es algo básico para que yo pueda decir que efectivamente estoy implementando de manera adecuada un mecanismo de participación a través de estos medios virtuales o electrónicos. Y finalmente, los tan requeridos mecanismos sanitarios, ¿no? Necesitamos criterios sanitarios, efectivamente, porque no es lo mismo implementar un mecanismo de participación ciudadana siguiendo las pautas básicas que nos da el Ministerio de Salud, que implementarlo en un área rural, donde hay escasez de agua, donde no hay acceso de repente a las mascarillas. Entonces, hay una serie de criterios que se deberían de tener en cuenta al momento de implementar, adicionales a los que ya nos da el Poder Ejecutivo, específicamente para el caso de los mecanismos de participación ciudadana. Y bueno, y con eso cierro la parte en la que quería destacar las ideas de tu ponencia. Y antes de presentar al señor Camilo León Castro, quería, discúlpeme, al señor José María Mariño Tupia. Él es director de la Dirección de Gestión Ambiental Agraria, de la Dirección de Gestión Ambiental del Ministerio de Agricultura y Riego. Él es abogado por la Universidad Mayor de San Marcos, tiene estudios en maestría en gestión ambiental por la misma universidad y en Derecho Administrativo y Regulación de Mercado por la Universidad Piura, y cuenta con más de 9 años de experiencia en Derecho Ambiental, Minero y Energético, entre otras materias. Entonces, con esto doy pase al señor José María Mariño. Por favor, adelante. Gracias. Muchas gracias, Tania, por el pase. En primer lugar, quiero agradecer a todas, a todos los presentes, en especial la Deferencia de la Defensoría del Pueblo, de permitirme participar en este espacio, ¿verdad? Para exponer un poco acerca de los alcances de los lineamientos que nosotros hemos emitido en materia de participación ciudadana en este contexto de pandemia. Cómo hemos nosotros adaptado el reglamento que ya teníamos vigente en materia de participación ciudadana. O sea, somos una de los dos sectores que ha aprobado un reglamento en materia de participación ciudadana desde el año 2012, y cómo lo hemos adecuado a través de estos lineamientos que ahora les voy a explicar para que funcionen en este contexto de pandemia de COVID, ¿no? Previamente a eso, voy a compartir pantalla, si me permiten, para hacer una pequeña exposición de eso. Muy bien. Previamente a presentarles los lineamientos, quisiera conversar con ustedes acerca de nuestra experiencia. ¿Cómo fue el contexto, no? ¿Cómo fue el contexto? Porque somos el único sector, la única entidad que ha emitido unos lineamientos de participación ciudadana en contexto COVID. Somos el único. ¿Y por qué? ¿No? Muy bien, en marzo nos agarró a todos la declaratoria de emergencia, las disposiciones de aislamiento social y la paralización de actividades. Para nosotros fue una gran preocupación porque teníamos en cartera la evaluación de instrumentos de gestión ambiental, sobre todo de actividades de inversión pública de nivel local, y que pertenecen a nuestro sector y que nosotros nos interesaba mucho impulsar, ¿no? La primera medida que adoptamos nosotros fue, pese a que los procedimientos estaban paralizados, evaluar remotamente, implementar inmediatamente el trabajo remoto, y pese a que los procedimientos estaban paralizados, todos los procedimientos estaban paralizados por norma, nosotros continuamos con los trámites y emitimos las certificaciones ambientales y dictamos los actos administrativos de aprobación para, de una u otra forma, apoyar
a que las actividades se vean robustecidas en materia de gestión ambiental, ¿verdad? Muy bien. En junio, perdón, de este año, con la fase 2, se reactiva por fin la emisión de actos administrativos en materia, en el sector agricultura, y sobre todo se reactivan las actividades tendientes a la elaboración de instrumentos de gestión ambiental, más o menos mediados de junio de este año. En ese sentido, nosotros teníamos un desafío, ¿no?, muy grande, que es, muy bien, en materia de participación ciudadana, ¿cómo es que los interesados en fomentar y llevar adelante un proyecto de inversión pública van a formular sus instrumentos de gestión ambiental, y cómo van a hacer para poder aplicar eso, para poder aplicar los mecanismos de participación ciudadana en este contexto tan delicado en el que nos encontramos? Si bien ya estaba aprobado el decreto legislativo 1500, pues, que establece la posibilidad de acceder a herramientas virtuales, digitales, informáticas, y que también establece que cada sector o cada autoridad va independientemente a evaluar de acuerdo a cada tipo de proyecto, va a establecer las medidas más idóneas para eso. Entonces nosotros teníamos allí una disyuntiva, ¿no? O evaluamos los proyectos uno a uno, ¿de acuerdo? O generamos predictibilidad para que todos los proyectos que ingresen sepan cómo conducirse en este especial escenario. Es así que optamos por lo segundo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un gran flujo de atención de instrumentos de gestión ambiental de nivel pequeño, ¿no?, correspondiente a obras de inversión pública, repito, en materia, por ejemplo, de agenciamiento hídrico, sistemas de irrigación, construcción de canales, defensas ribereñas, que son propios de gobiernos locales. Entonces, como vienen en cantidad y hay que atender, y sobre todo en un contexto de reactivación económica, teníamos que nosotros lograr hacer este equilibrio entre garantizar la participación ciudadana adecuada con la promoción de esta reactivación económica en la que estamos. Lo mejor para ello es la estandarización y la predictibilidad. Y la predictibilidad a través de la emisión de estos lineamientos que establecen claramente cómo se tenían que llevar a cabo los mecanismos de participación ciudadana que ya existían desde el año 2012, pero ahora transformados para que funcionen en una situación de pandemia. Entonces ahora permítanme explicarles cómo funcionan estos lineamientos, qué medidas son las que contienen. Muy bien, la finalidad, como les conversé, evidentemente es, pues, garantizar una efectiva participación ciudadana en el marco de la evaluación de instrumentos de gestión ambiental, considerando la declaratoria de emergencia sanitaria y el contexto COVID que todos estábamos viviendo. Primero, empezar con el ámbito de aplicación. O sea, el ámbito de aplicación evidentemente es para todas personas naturales y jurídicas que van a formular proyectos de inversión pública, privada, público-privada, en las etapas de elaboración, evaluación y ejecución. Ese es el alcance de nuestros lineamientos. Ahora, ¿a qué tipo de instrumentos o a qué tipo de procesos de evaluación o proyectos se aplica? Pues solo se aplica a aquellos proyectos que se encuentran todavía en el ámbito de competencia del Ministerio de Agricultura y Riego. ¿Esto qué significa? Que estos lineamientos no son aplicables a aquellos proyectos o a aquellos instrumentos ambientales que son de competencia del SENACE. Es necesario en este caso recordar que en el año 2017 ya el Ministerio de Agricultura transfirió la competencia al SENACE para evaluar proyectos que implican impactos ambientales significativos altos. En ese sentido, el SENACE es competente para evaluar, por ejemplo, estudios de impacto ambiental a nivel detallados o las declaratorias de impacto ambiental, ¿no?, los días. Entonces, para esos proyectos o para ese tipo de instrumentos de gestión ambiental no es aplicable estos lineamientos, sino solo para aquellos en los que nosotros mantenemos competencia, que es para los proyectos que generan impactos ambientales significativos, pues medios, o los que no son significativos, que se encuentran traducidos en instrumentos de gestión ambiental de carácter complementario. ¿Cuáles son estos? Los preventivos son los informes de gestión ambiental y el estudio de impacto ambiental semi-detallado, todavía está bajo nuestra competencia. Y en materia de instrumentos de adecuación o correctivos, tenemos los famosos PAMA, o también tenemos las declaraciones ambientales de actividad en curso.
Entonces, es para la evaluación de este tipo de instrumentos que es aplicable estos lineamientos. ¿En qué ámbito de temporal? El ámbito temporal también ha sido definido en el lineamiento, es hasta en tanto dure la declaratoria de emergencia sanitaria a nivel nacional, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que teníamos a modo de recordar? El reglamento de participación ciudadana en materia ambiental agraria, aprobado en el 2012, con el Decreto Supremo 018-2012 AG, establecía básicamente 4 mecanismos de participación ciudadana que debían de implementarse de manera obligatoria. Es el acceso a la información, los buzones de sugerencias o observaciones, ¿no?, que se realizan durante la elaboración del instrumento de gestión ambiental. Estos mecanismos pues son los clásicamente entendidos buzones de sugerencia que todos conocemos, ¿no? Tú accedes, pones tu cartita, ingresas al buzón y das cuenta de tus observaciones, opiniones respecto al proyecto que se está promoviendo, ¿no? El acceso a información también es un interrelacionamiento físico, ¿no?, que implica poner a disposición una persona encargada durante 2 días para que atienda personalmente a aquellos ciudadanos interesados y que se acerquen a un punto determinado para recabar información acerca del proyecto que está promoviéndose. Entonces, estos mecanismos, como verá, pues implica básicamente el acceso físico, el interrelacionamiento físico, de una u otra forma, con el titular del proyecto y la misma ciudadanía, ¿no? Estos se dan durante la etapa de elaboración. En la etapa de evaluación tenemos Ahora, perdonen, omití decir esto, o sea, ¿para quiénes es aplicable este tipo de mecanismo de participación ciudadana? Es aplicable para todos los instrumentos de gestión ambiental que nosotros evaluamos, los que acabo de mencionar. Ahora, en la etapa de evaluación, allí sí estamos hablando de la implementación de audiencias públicas y talleres participativos, que como ustedes comprenderán, es básicamente el acceso personal y las reuniones que se sostienen para intercambiar opiniones, un proceso deliberativo, de consenso, de diálogo, ¿no?, pero que implica sobre todo el acceso físico y la reunión presencial de ciudadanos en un punto, ¿no?, que de por sí ya genera bastante alarma en este contexto de pandemia. Estos mecanismos de audiencia pública y participativos, según el reglamento vigente del 2012, solo es aplicable para EIA semidetallados, PAMAS y planes de cierre, ¿de acuerdo? No es aplicable ni para DAC, ni para IGAS, ni para DAX e IGA básicamente, ¿no?, que son el grueso que nosotros manejamos aquí en materia de evaluación ambiental. Muy bien, entonces eso es lo que tenemos. Eso es lo que teníamos, lo que tenemos, y lo que se busca ahora es, en esta situación de pandemias, adecuar estos mecanismos, así como estaban diseñados, a esta coyuntura, utilizando ya las herramientas o ya las facilidades que había brindado el Decreto Legislativo 1500, que es la aplicación de herramientas de tecnologías de la información. Entonces, ya en la etapa de elaboración, los lineamientos establecen de que ya no es necesario el clásico mecanismo de acceso a la información, o sea, una persona que te atiende presencialmente, ¿no?, y a los ciudadanos haciendo cola o esperando la atención personalizada de este colaborador, ¿no?, o los buzones de sugerencias también con contacto físico, sino que se establecieron unas disposiciones que indicaban que durante la elaboración los titulares eligen 2 de cualquiera de estas 5 alternativas, ¿no? Publicación de aviso en diario local de mayor circulación de acuerdo al anexo A, o sea, indicando la información más relevante respecto al proyecto, anuncios radiales o televisivos, publicaciones en carteles en formato A2 en lugares visibles y de influencia. Los lineamientos establecen dónde van a ser colocados, ¿no?, en lugares donde haya concurrencia, no de una otra forma, mercados, iglesias, centros comunales, municipalidades, ¿no? Publicación, asimismo, ya en este caso, utilizando herramientas de tecnología de información, la publicación del aviso en redes sociales, y lo último, la aplicación, la difusión del proyecto en aplicativos informáticos, ¿no?, como por ejemplo el Zoom, que ahorita estamos utilizando, el Meet, Skype, entre otros. Entonces, en la etapa de la elaboración, el titular tiene la alternativa de
utilizar cualquiera de estos 5 mecanismos, ¿no? Y sobre todo, en este caso debo de recalcar, o mejor dicho, ponerle énfasis en que en estos casos estamos pidiendo que no solo se publicite el proyecto, sino que también se establezcan cuáles son los mecanismos por los cuales los ciudadanos interesados van a trasladar información y van a recibir el feedback. Para nosotros, el feedback que reciben por parte del titular es importante porque eso es lo que nosotros vamos a revisar al momento de evaluar el instrumento de gestión ambiental. Para el caso de audiencias públicas y talleres participativos, aquí elegimos un mix, les cuento. Cuando uno hace, en materia de gobernanza regulatoria, cuando uno hace un análisis de impacto regulatorio, un RIA, tenemos que elegir la medida más idónea. Entonces, teníamos la alternativa de transformar todos estos mecanismos de talleres participativos y audiencias públicas netamente virtual, ¿no? O mantenerlo así como está, con determinados parámetros de sanidad, ¿no? De acuerdo al protocolo. Entonces, hemos nosotros tomado, por ejemplo, lo que a nosotros nos preocupaba básicamente era, oye, ¿cómo se van a enterar, no? Estamos seguros de que tienen acceso a infraestructura, tienen acceso a redes. Si no conocemos eso, y la verdad es que en algunos casos no lo hay, entonces no podemos apostar por eso, porque vamos a restringir el bien jurídico llamado acceso a la información o participación ciudadana. En ese aspecto, hemos hecho un barrido muestral de todos los procesos de participación ciudadana en materia de audiencia pública o taller participativo que teníamos, y hemos visto cómo funcionaban. Y para ver si es que las medidas que vamos a establecer presenciales se adecuaban o no. ¿A qué me refiero? Que una de las medidas para hacer talleres participativos o audiencia pública presencial es el aforo máximo del 50%. Entonces, nosotros dijimos, ¿esto es restrictivo, sí o no? Hemos hecho un contraste con el histórico que tenemos y no es restrictivo, haciendo un comparativo entre aforo versus asistencia. Entonces, en esa evaluación RIA, llegamos a la conclusión de que apostar por mantener la participación de manera presencial y con medidas de salubridad y con el aforo del 50%, podríamos mantener aún este proceso de participación ciudadana, ¿de acuerdo? Garantizando así el acceso a la información, la deliberación y poder oír a los interesados, y sobre todo también cuidando su salud, ¿no? Cuidando su salud y estableciendo protocolos que además fueron recogidos a partir del Decreto Supremo 094-2020, que prorrogó en el mes de mayo la declaratoria de emergencia sanitaria y estableció medidas pautas de conducta o medidas de cuidado para esta nueva convivencia, ¿no? Entonces, allí, en este Decreto Supremo es donde hemos recogido las pautas de acondicionamiento de instalaciones, el aforo máximo del 50%, la dotación de equipos de protección, la medición de temperatura, la desinfección de calzados, el distanciamiento social obligatorio y mínimo, ¿no? Entonces, este mecanismo o esta forma que nosotros hemos establecido, manteniendo una vez más el aspecto presencial, ha sido previamente evaluado a través de un proceso de impacto regulatorio, ¿no? De análisis de impacto regulatorio. También las disposiciones durante la ejecución de los instrumentos de gestión ambiental, que básicamente es trasladar información referida a cómo se viene implementando las medidas de manejo ambiental, ¿de acuerdo? Para cualquiera de los instrumentos de gestión ambiental que nosotros hemos aprobado, ¿no? Básicamente también con apoyo nuestro, porque nosotros nos comprometemos a publicitar los planes de participación ciudadana o las medidas o las medidas de manejo ambiental por cada uno de los proyectos a través de nuestras redes sociales o a través de nuestra página web, ¿de acuerdo? Esto es en materia de ejecución. Esto es básicamente lo que les quería contar. Definitivamente, todavía tenemos un reto por delante, pues esto es un adelanto, ¿no? Es un adelanto o una forma de tratar de dar respuesta a esta coyuntura en la que estamos viviendo. Es un proyecto normativo, todo proyecto normativo está sujeto a mejora regulatoria, y conforme a los parámetros de gobernanza regulatoria que nosotros conocemos, pueden ser mejorados. Definitivamente el feedback que hemos recibido de la Defensoría del Pueblo va a hacer que vayamos mejorando este proceso o estos lineamientos, pues a partir sobre todo de la experiencia.
Les cuento que a partir de la aprobación de estos lineamientos hemos recibido alrededor de 150 instrumentos de gestión ambiental para evaluar, siendo el 80% de estos proyectos de inversión pública. Nosotros también estamos al tanto de esto y queremos seguir apostando por una gestión ambiental íntegra que incluya a la ciudadanía en este proceso. No, muchas gracias por la participación a la disposición de ustedes. Muchas gracias, José María. Destacar de tu presentación que en efecto el Ministerio de Agricultura y Riego no solo ha sido en esta oportunidad uno de los primeros que han tomado la iniciativa de emitir unos lineamientos tan necesarios para especificar cómo es que se van a implementar estos mecanismos de participación ciudadana no presenciales, sino que además en su momento también tuvieron la iniciativa y fueron también de los primeros que contaron con un reglamento de participación ciudadana adecuado al reglamento de la ley del CEIA, ¿no? Con todas las disposiciones que contiene este sistema. Entonces, desde la Defensoría del Pueblo en realidad saludamos que tengan siempre esa disposición a cumplir con las obligaciones que corresponden a nivel del sector, ¿no? Ahora, pasando a otro tema, quería aprovechar para invitar a quienes nos acompañan a través del Facebook y a través de esta plataforma para que hagan sus preguntas por interno. Nosotras los vamos a absolver al final de este evento. Vamos a seleccionar por el tiempo, porque en realidad estamos bastante ajustados con el tiempo, vamos a seleccionar algunas y las vamos a responder por interno y a otros en el aire. Y nada, ahorita damos el pase a señor Camilo León. Él es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, licenciado en Sociología, magíster en Sociología Rural por Penn State University y candidato a doctor en Antropología en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en Francia. Cuenta con experiencia en estudios de análisis de impacto social y por proyectos extractivos y políticas nacionales sobre minería, petróleo y relaciones comunitarias. Adelante. Gracias. El audio. Gracias, ¿me pueden escuchar ahora? Perfecto. Bien, muchísimas gracias por la invitación y por este análisis que nos han compartido. Sobre el mismo quería expresar dos cosas, dos impresiones generales. En primer lugar, en este estudio presentado ahora se indica que la Ley General del Ambiente incluye diversos mecanismos de participación ciudadana, que incluyen consultas, encuestas de opinión, apertura de buzones, sugerencias, etcétera. Que el decreto legislativo 1500 de publicación reciente abre la posibilidad a medios electrónicos y virtuales sin, digamos, implementar o regular la implementación de dichos mecanismos. Es decir, lo único nuevo es la posibilidad de Zoom, en fin, de medios virtuales de participación ciudadana, pero esto no niega, digamos, toda la variedad, todo el menú de opciones que hay para poder trabajar el tema de la participación en el contexto del COVID-19 y este es el reto, ¿no? Lo que el estudio muestra también es un desfase entre lo que debió haber avanzado el Estado en cuanto a regulación de participación ciudadana y también con la disponibilidad de medios electrónicos en zonas rurales, cosa que debería ser evidente, y por lo tanto la incapacidad de poder realizar mecanismos de participación ciudadana al no contar con internet masivamente en zonas rurales y por lo tanto tener todos estos procesos detenidos o siendo ejecutados de una manera irregular, ¿no? Reemplazándose, como ustedes mismos mencionan, la participación ciudadana por simplemente un mecanismo de información a la gente, lo cual sería ilegal. Esto, en un primer análisis más general, parte de un problema general del Estado peruano y también de las empresas concesionarias que operan en el Perú, y es esperar que las poblaciones rurales y urbano-marginales se comporten como las clases medias urbanas. Es decir, que tengan una cuenta en el banco para recibir el giro del gobierno, que tengan un refrigerador en casa
para almacenar comida y no salir a la bodega diario para contaminarse. Y finalmente que se reúnan en Zoom, hagan teletrabajo y participen en audiencias virtuales. Es decir, hay una especie de extrapolación del estilo de vida del Estado y de las empresas en las ciudades al resto del país, y eso no funciona. Lo hemos visto de manera evidente en el caso de las medidas que ha promovido el gobierno, incluso de las formas de comunicación del gobierno, y la falta de recepción de parte de la población, ¿no? No hay una comprensión de cómo la gente se comunica, cómo la gente actúa en un contexto de tanta gravedad como esta del COVID-19. Esto aplica para diversos temas, no solo las medidas de manejo de la crisis, sino de manera muy concreta en la gestión de impactos socioambientales, el análisis que hacen las empresas en sus IAs, en sus instrumentos de gestión ambiental, sobre, por ejemplo, programas de compra de tierras, programas de empleo, programas de generación de empresas comunales, planes de comunicación con la población para un proyecto minero de hidrocarburos, del sector agrícola o de transportes. En todos ellos hay una mirada muy urbana, que desconoce, por ejemplo, que para algunas poblaciones los apus, ríos y cochas son seres vivos y además son familia. Las expectativas de empleo y relaciones con las empresas que un poco llevan tras sí las relaciones que habían con las haciendas que habían previamente en la zona. Se esperan relaciones asimétricas y clientelares que se frustran, digamos, y generan una tensión con la empresa. Liderazgos religiosos o del personal educativo y de salud local sobre temas ambientales. Es decir, cómo funciona realmente la población, lo cual muchas veces no entra, no encaja con las miradas de las empresas y del Estado desde Lima, ¿no? Y es aquí que comienzan todos los problemas culturales, problemas de comunicación que explotan a veces en situaciones violentas. Por otro lado, el personal estatal involucrado en mecanismos de participación ciudadana quiere cumplir con la formalidad de recoger algunas preguntas, observaciones durante los procesos de participación ciudadana, volver a Lima o a las capitales regionales para decidir qué observaciones de la población incluye en las preguntas que le traslada al titular de la concesión para que responda en su IA, ¿no? En su instrumento de gestión ambiental. Entonces, el mecanismo electrónico se ajusta perfectamente a estas necesidades del Estado y espera que esto funcione en campo, y evidentemente esto no va a funcionar. Esto es inviable en el corto plazo, no solo por la falta de disponibilidad de infraestructura tecnológica, sino también la capacidad de los mismos usuarios de manejar Internet y participar efectivamente en este sentido. Entonces, este es un comentario en general sobre cómo actúa el Estado y las empresas y los enormes problemas de interculturalidad que hay en el Perú y que son evidentes y que ya la academia los ha manifestado en diferentes textos y libros, la incomprensión, digamos, entre el Perú formal y los diferentes grados de capacidades de la población para poder participar efectivamente bajo estos mecanismos creados desde las ciudades. Algunas sugerencias sobre mecanismos de participación ciudadana en el contexto del COVID. La primera es preguntarle a la misma población cómo deberían ser los mecanismos de participación ciudadana y consulta en el contexto del COVID. Cómo, a través de diversas formas, encuestas en WhatsApp, se ha notado, por ejemplo, un enorme uso de celular, a veces a mayor nivel que la televisión o que la radio. En fin, consultarle, por ejemplo, a las dirigencias nativas, a las dirigencias campesinas, hay dirigencias nacionales, las cuales, digamos, tienen una relación con la población, y preguntarles, ¿no?, cuáles son los mecanismos más adecuados de acuerdo a la heterogeneidad del Perú, ¿no?, por región, por zona, etcétera, y poder mapear esto de manera más efectiva. Por otro lado, y de acuerdo a la información que ustedes han transmitido, y de acuerdo a mi experiencia en el caso de proyectos extractivos, lo más práctico, digamos, es ir casa por casa. Evidentemente, con una serie de protocolos de entrega, se podrían, por ejemplo, entregar cartillas informativas de 10 páginas aproximadamente, con el resumen del proyecto, el resumen de las medidas de manejo, en el área de influencia directa social de cada proyecto. Esto se puede hacer, lo hacen las empresas tienen
relaciones hasta personalizadas con las familias de sus áreas de influencia directa, y esto se puede realizar. Uso de WhatsApp con esta misma cartilla, pero en versión electrónica, y transmitirlo a todos los celulares del área de influencia directa, en acuerdo con Claro, Movistar, Entel, de tal manera que esto llegue como un mensaje con la información acerca del proyecto en el distrito, por lo menos, en donde este se realiza. Entrega del resumen ejecutivo y la cartilla. Además, los resúmenes ejecutivos pueden variar entre 80 a 100 páginas de todo del instrumento de gestión ambiental, probablemente menos, a las dirigencias, asesores, federaciones, frentes nativos, campesinos, al personal de salud y educación en la zona, es decir, a los líderes de opinión más importantes a nivel local, que son generalmente el profesor de la escuela y el encargado de la posta de salud y del centro de salud. Ellos son los profesionales en ámbitos rurales, personal al que la gente escucha, en las APAFAS está en contacto con los profesores del colegio, las madres de familia, los padres de familia están en contacto con los enfermeras, personal médico. Este personal médico y de salud debería recibir un resumen ejecutivo del estudio de impacto ambiental, porque hay problemas de salud, problemas de educación, sobre el cual ellos tienen opiniones y podrían expresarlas sin mayor problema. Dirigencias de iglesias católica y evangélica son fuentes de opinión, liderazgos de opinión y hasta liderazgos políticos muy importantes a nivel local. Y finalmente, obviamente, autoridades regionales, el alcalde distrital, provincial, todos ellos deberían contar con un resumen ejecutivo del instrumento de gestión ambiental y obviamente un protocolo de entrega para que esto no genere problemas de contaminación. Elaboración de videos con el resumen del proyecto y gestión de los impactos. Un video de 20 minutos, la televisión sigue siendo una fuente importante de difusión de información y este debería poder programarse en la televisión regional, canales en los municipios locales, provinciales, postas, centros de salud, todos ellos tienen electricidad, todos ellos probablemente además tienen televisores, y allí se podría transmitir durante un mes este video de 20 minutos con un resumen del proyecto, de tal manera que la gente, de una manera amable, pueda recibir las características centrales del proyecto y pueda irse generando una opinión sobre el mismo. Finalmente, establecer personal bilingüe y el buzón de sugerencias que está dentro de la norma, que incluya la presencia no solo de alguien que recibe el buzón, sino alguien que puede explicar el proyecto y que esté en lo que algunas empresas llaman casas abiertas, que son un local que se alquila durante un mes, se recibe ahí las opiniones, etcétera, no solo de manera escrita, sino de manera verbal de parte de la población, a partir de un personal capacitado y bilingüe para recepcionar esta información, que lo puede grabar, de tal manera que esto sea más apropiado a la cultura local, porque no todos van a poder escribir un documento, sino van a dar una opinión de manera verbal, tal como se hace en la audiencia pública, y esto se graba y se recepciona durante un mes. Obviamente en este espacio, en la Casa Abierta, tiene que haber un protocolo de recepción del material escrito y de las expresiones verbales de la población, de tal manera que esto no genere contaminación. Entonces, todo esto se puede hacer y esto, digamos, es la forma como las empresas que trabajan en las zonas más rurales, más separadas de los ámbitos urbanos, se comunican con la población, y esto, mal que bien, ha estado funcionando. Entonces, esto podría generalizarse y adicionarse a las medidas ya tradicionales como, en fin, en zonas donde hay más internet podría ensayarse una reunión Zoom, una asamblea Zoom con, digamos, toda la gente que tiene acceso a internet en casa. Pero esto, digamos, nos podría asegurar que una gran parte de la población de zonas rurales y urbanas, urbano-marginales, podría participar de este tipo de eventos. Entonces, adicionalmente, y de acuerdo con el MINSA, con el Ministerio de Salud, pueden realizarse talleres y audiencias con aforo reducido y protocolos, tal como nos ha mostrado el señor Mariño del Ministerio de Agricultura. Y en caso, por ejemplo, que más gente quisiese participar, podrían ampliarse las fechas de audiencias, de tal manera de hacer más audiencias y talleres, pero con protocolo reducido, ¿no? Con 50% menos, lo cual llevaría a extender las fechas, ¿no? A hacer más reuniones, pero con menos gente cada una. Eventos en línea, ¿no? Como ya hemos conversado, de intervenciones orales o en chat, tal como estamos haciéndolo en este momento.
En todos estos, seguir los protocolos del MINSA, que ustedes mismos los han resumido en este documento, y la aprobación del MINSA de cada uno de estos planes de consulta, de tal manera que el Ministerio de Salud dé, digamos, el visto bueno a que se están tomando todas las medidas en cada caso. En caso la situación sea muy grave, por ejemplo, tengamos una segunda ola de COVID, el proceso podría suspenderse, ¿no? Por fuerza mayor. Pero dado además la tendencia que estamos teniendo ya en el mediano plazo de un descenso del nivel de contagios, de muertes, un aumento de la disponibilidad de camas, etcétera, y la apertura general ya de la economía, pero con todos los protocolos que estamos teniendo, podría pensarse que estos mecanismos que he indicado podrían funcionar, siempre y cuando se tenga la aprobación del MINSA. Entonces, hasta aquí mi reacción sobre el documento presentado y gusto de seguir escuchando y conversando con ustedes. Muchas gracias, señor Camilo. La verdad es muy interesante. Nos ha dado muchas pautas de lo que el Estado bien podría hacer desde el lugar que le corresponde, ¿no? Y destacar en todo caso que, en efecto, esto es de siempre, solo que creo que en esta oportunidad, en medio de esta pandemia, se va a acrecentar aún más, ¿no? La incomprensión que hay sobre las dinámicas del campo y sobre todo esa mirada urbana que aún mantenemos hacia la gente que está en las zonas rurales, ¿no? Entonces, con mayor razón, en esta pandemia es muy importante que el Estado garantice que efectivamente estas cosas empiecen a cambiar, ¿no? Porque lo que podría pasar es que se empiece a registrar un incremento en la tasa de los conflictos socioambientales. Justamente una de las causas que generalmente lo provocan es este problema que hay de comunicación, ¿no? En cuanto a acceso a la información o los mecanismos de participación mal implementados, ¿no? Es una de tantas causas, pero es una de las principales, además. Y corremos el riesgo de que en realidad las cosas empeoren en el corto o mediano plazo. Nada, entonces con esto doy paso al señor Mariano Castro. Él es docente de Derecho Ambiental de la Pontificia Universidad Católica del Perú y presidente de la Sociedad Peruana de Evaluación de Impacto Ambiental, SPEIA. Fue viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, del Ministerio del Ambiente e integrante de la comisión que propuso la creación de este ministerio y de la comisión que elaboró la Ley General del Ambiente. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Tania. Quiero empezar felicitando a la Defensoría del Pueblo, a la adjuntilla especial que se ha encargado de liderar y reportar este proceso, conducido por Alicia y todo su equipo. Lisette nos ha presentado muy bien el contenido de esta evaluación, que recomiendo su lectura, tanto por su alcance, contenido, oportunidad y recomendaciones, ¿no? Con esto la Defensoría además no solamente pues, nos reporta y apoya en la solución de conflictos ambientales, sino también contribuye con el mejoramiento de desempeño ambiental con el análisis de la calidad y eficacia de las normas que justamente, entre otros elementos, deben contribuir también a que se reduzcan los conflictos. Es decir, todo este aporte de la Defensoría creo que contribuye a la paz y a la democracia. En esta oportunidad, este informe, valioso informe, revisa los niveles de cumplimiento de los principios, criterios, mecanismos de acceso y procedimientos de la participación ciudadana, tanto antes de la emergencia sanitaria por el COVID-19, como también su aplicación y la calidad de la aplicación de esto que he mencionado en el periodo de la emergencia sanitaria, que ya nos tiene varios meses. Lo primero que debo decir al respecto es de que los resultados de esta investigación de la Defensoría del Pueblo deben ser seriamente recibidos por las autoridades, tanto por los legisladores y las demás autoridades que intervienen en el sistema de evaluación de impacto ambiental, pero también, y esto es bien importante, no solamente por todos aquellos entidades que participan, tienen algún rol en el sistema de evaluación de impacto ambiental, sino también en otros sistemas administrativos y funcionales, que influyen también en lo que estos resultados
de acceso a la participación en las evaluaciones ambientales que muestra este estudio. Entonces me refiero al sistema administrativo de InvierteP, a los de contratación pública, ¿no? A los de planeamiento, entre otros, y los de control, ¿no? No hay duda, ¿no? Eso es claro para todos, ¿no? Que los procesos y actividades en el país no se pueden seguir haciendo de la misma manera como se hacían antes de la pandemia. Pero sin embargo, y creo que es el mensaje principal de esta evaluación, es de que hay que tener mucho cuidado con que este tránsito a nuevas modalidades, que Camilo ha precisado muy bien y que está señalado en la evaluación también, en el informe de la Defensoría, que es uno de los mecanismos de participación, pero hay que tener mucho cuidado de que esto no afecte la calidad de los proyectos. Y ojo, no estoy diciendo la calidad de los procesos de participación, sino la calidad de los proyectos de inversión también. ¿Por qué? Porque la participación ciudadana en los procesos de evaluación ambiental no son solo para recoger las preocupaciones, sugerencias de los interesados, de los vecinos en relación con el proyecto de inversión. O no son solo para transmitir de forma muy clara y directa los alcances y contenidos de los proyectos de inversión, sino también para, en esos procesos, como ha ocurrido en innumerables casos, en el Perú y en el mundo, a través de estos procesos se mejora la calidad de los proyectos, porque hay información del entorno ambiental, del entorno social, del entorno institucional, que solo lo pueden dar, lo pueden proporcionar los vecinos, los pobladores, es decir, el pueblo que habita en esa zona que va a ser intervenida a partir de del proyecto de inversión. Entonces, la calidad de los proyectos de inversión también está en juego cuando se afecta la participación, ¿no? Entonces, sí, claro, no se puede parar porque hay dificultades por razones sanitarias, ¿no? De realizar los mecanismos de participación como antes se hacían, pero tampoco debemos afectar la naturaleza y la eficacia y transparencia de estos mecanismos, ¿no? Entonces, la pregunta que se plantea la evaluación es si se está garantizando o no el derecho a la participación, ¿no? Y además, su correlato en concreto, que es el acceso efectivo a este derecho, porque podemos tener el derecho, pero si no hay un derecho de acceso concreto, pues esto no es palpable por nadie. Ciertamente, los resultados de la evaluación muestran que debe haber mejoras. Y en los dos ámbitos, es decir, sin estado de emergencia y con estado de emergencia, es decir, en la situación en la que esperamos regresar en mejores condiciones después de superado los efectos de la pandemia, ¿no? Debe mejorarse. Hay un conjunto de temas que están pendientes, ¿no? Entonces, la respuesta es claramente no, o sea, no de manera suficiente ni adecuada, ¿no? Hay sin duda, junto con esta sistematización que ha hecho esta evaluación, diversas buenas prácticas y mejores prácticas que realizan empresas y autoridades en diversos sectores, las cuales también deben ser destacadas, y no son solamente mejores prácticas en aspectos técnicos, ¿no? Aplicación de tecnologías para reducir impactos, etcétera, sino también de carácter social, ¿no? Entonces, estas deben ser también objeto de una sistematización, incluirlas, y además no solamente ellos, sino ser objeto de incentivos, y también ser destacadas. Ahora bien, está claro, como bien lo analiza el estudio de la Defensoría del Pueblo, que este derecho de acceso a la participación está interconectado, es independiente con los derechos de acceso a la información y justicia ambientales. Y en ese sentido, la investigación muestra ya muy concretos, que no voy a repetir, por cierto, les ha mostrado muy bien por parte de Lisette, Alicia, y también Tania, que ha destacado los elementos por parte de la Defensoría, ¿no? Y los distinguidos panelistas, ¿no? Pero antes de ello, quiero destacar que esto es una obligación del Estado para evitar daños ambientales, ¿no? Estos derechos de acceso, entre otras, son obligaciones de los Estados, ¿no? Y que deben ser ejecutados por quien tiene la responsabilidad específica, las empresas y los procesos de participación, producción de información, etc. Y la opinión
Recientemente, aunque hay diversos otros pronunciamientos de la Corte Interamericana, de nuestro Tribunal Constitucional y diversas decisiones también jurisdiccionales y administrativas, claramente en una última opinión consultiva de la Corte Interamericana en el año 2017 señala 4 tipos de obligaciones: prevención, la de precaución, la de cooperación y las obligaciones de carácter instrumental y procedimiento. Y dentro de estas, ¿cuáles son? Son de acceso a información, acceso a participación y acceso a la justicia ambiental. Es decir, dicho sea de paso, los pilares del Acuerdo de Escazú, y que están contenidos además en nuestra legislación. Y el problema es de que estas obligaciones en materia de participación, claramente lo señala esta evaluación, es que antes de la emergencia ya había carencias. Y están resumidas, para empezar, en las obligaciones del Estado para normar el tema. Solamente 2 de 13 sectores, es decir, el 15%, han normado los aspectos vinculados a reglamentos, a las condiciones de participación ciudadana en materia ambiental. Esta es una carencia que debe ser superada a la brevedad, ¿no? En los reglamentos de protección ambiental, que efectivamente en el año 2012 sacamos una disposición para impulsar y acelerar este proceso, que debería incluirse además los criterios y mecanismos de participación. Ojo, ¿no? 2 de 9, es decir, el 22% de los reglamentos de protección ambiental han incluido el tema. Y el otro elemento que me parece muy importante que destaca esta evaluación es de que apenas 2 de 16 incluyen disposiciones relacionadas con el monitoreo y evaluación de la aplicación de la participación. Es decir, hay que el sector responsable, y el MINAM con mayor razón, debe efectivamente identificar y sistematizar y evaluar cómo es que se está aplicando el tema para adoptar las medidas de mejora normativa, ¿no? De tal manera de que esta cuestión es indispensable para mejorar la calidad de los proyectos de inversión, mejorar la calidad del proceso de toma de decisiones, y en particular, efectivamente, la aplicación de este derecho fundamental de las personas, que son los derechos de acceso. Entonces, en ese sentido, estos hallazgos son muy críticos, ¿no? Y aquí estamos hablando del desempeño sin estado de emergencia, ¿no? Y claro, ha habido una evolución desde la época en que se empezó a aplicar las evaluaciones de impacto ambiental, en donde era casi nula o muy insignificativa, ¿no es cierto?, la participación de las personas, la sociedad, en los procesos de participación, de revisión, de aprobación o elaboración también de las evaluaciones ambientales, y se han ido incorporando estos mecanismos de participación, básicamente por demandas de la gente, de participar en asuntos que les afectan, que es una demanda absolutamente justificada, es un derecho fundamental, como además respondiendo a una estrategia no solamente de gestión ambiental, sino de democracia, de organización, de adecuada administración de los procesos, de tal manera de que facilite el involucramiento de aquellas personas y entidades con las cuales un proyecto de inversión va a tener que interactuar, sí o sí, y tiene que establecer condiciones de armonía, y ahí establecer las mejores prácticas de convivencia. Entonces, y esto contribuye directamente ¿a qué? A la paz y a la democracia. ¿Cuál es el principal punto que aspira a cualquier inversión, cualquier política? Paz. Que no haya controversias, que esté satisfecha las inquietudes, las preocupaciones, y hay un adecuado diálogo, ¿no es cierto?, que permita efectivamente mejorar el desempeño continuamente. Eso está incluido en cualquier sistema de gestión ambiental desde hace muchos años, ¿no? Y estas demandas de la ciudadanía a partir de una mejor información, mayor ciudadanía, ¿no?, es creciente, y además es una mayor cantidad de proyectos que están en todo el territorio nacional. Entonces es fundamental mejorar esta transparencia y legitimidad de los procesos decisorios. Y es fundamental además de que estos procesos no sean relativizados y señalados apenas como si fuesen simples trámites burocráticos. No, tienen que ver con la calidad de los proyectos, ¿no? Y tienen que ver con mecanismos formales, ¿no?, que permiten canalizar el diálogo amplio entre sociedad, autoridad, empresas, ¿no?, proponentes de los proyectos en general. Ahora, entonces debemos tener en claro, ahora que está además en el debate público, ¿no es cierto?, el proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú, que tiene que ver con precisamente los derechos de acceso,
y el de participación, entre otros, con información y justicia ambiental, es de que está en juego elementos básicos de la democracia y derechos fundamentales. Es decir, en un sistema dictatorial no hay participación, sin duda, ¿no? Con la democracia y los inicios de la gestión ambiental se consideró importante los procesos de participación en las evaluaciones de impacto ambiental con talleres, ¿no? Y recuerden, en el caso peruano, cuando empezaron los primeros talleres de participación en la sede del Ministerio de Energía y Minas, entonces, claro, estaba reconocido el derecho, pero claramente un proyecto de inversión minero ubicado en cualquier lugar del territorio nacional, ¿no es cierto? El hecho de ser en la sede de San Borja, en Lima, estaba claramente limitado, trabado el acceso efectivo al derecho de participación, ¿no? Lo cual además generó efectivamente una serie de problemas, ¿no? Sin duda, ¿no? Participaban ahí quienes, las empresas consultoras competidoras, y en fin, una serie de distorsiones, y obviamente la gente nunca estuvo adecuadamente enterada, porque pues no es simple venir y estar en un evento en Lima, y además conocer la complejidad de los procesos, en fin. Y luego se estableció que sea en el lugar más cercano del proyecto. Ahora, este aspecto de la sede, el lugar donde se realizan los talleres, audiencias, es apenas uno de los aspectos que deben ser considerados. Pero he mostrado esa evolución para ver claramente cómo es de que efectivamente se ha ido mejorando, ¿no? Y que efectivamente a lo largo de estos años, ¿no? Desde el Código de Medio Ambiente del año 90, luego con en fin, las diversas disposiciones, se ha ido reconociendo. Los procesos de participación, y esto es importante, no solamente en los proyectos de inversión, sino en políticas, planes, programas, normas, ¿no? Con la necesidad de establecer instancias de consulta, ¿no? Que se difundan los contenidos, que haya instancias formales de exposición de estas decisiones, y haya periodos formales también donde la comunidad pueda revisar y plantear observaciones, entre otros elementos, ¿no? Que están además muy claramente señalados también en el acuerdo de Escazú. Esperemos que sea ratificado. Ahora, con la pandemia y la necesidad de reactivación y que se continúe con el impulso de los proyectos de inversión, por cierto, pero de manera ambientalmente sostenible y con la transparencia necesaria, para lo cual la participación resulta clave, está el uso de los mecanismos virtuales de participación, ¿no? Y ahí la evaluación también claramente muestra importantes resultados, ¿no? Que creo que deben ser, como dije al inicio, considerados, evaluados por las autoridades para establecer las mejoras del caso. Porque, claro, la población que debe ser informada, la evaluación se hace la pregunta de respecto a si tienen acceso a Internet, si hay velocidad y continuidad adecuada a Internet, hay celulares con capacidad o equipos computacionales con capacidad de acceso a Zoom, a Google Meet, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay dos puntos que la misma evaluación considera. El primero, pero el segundo es apenas de hoy día, ¿no? Señala que el Perú está en los niveles más bajos de velocidad de Internet. Nos encontramos en el número 147, ¿no? Y la velocidad ha disminuido, además, entre el 2018 y el 2019. Esto sin pandemia. Y con la pandemia se ha incrementado la demanda de Internet, por cierto. Y otro elemento importante que se pregunta en la evaluación es, ¿hay acceso a la energía eléctrica en los casos de las evaluaciones de impacto ambiental en donde se ha considerado los planes de participación ciudadana con mecanismos virtuales, ¿no? Esa es la importancia de esta evaluación, es decir, en casos concretos, ¿no? ¿Hay o no acceso a energía eléctrica para poder aplicar medios virtuales? Obviamente, ¿no? Entonces, solamente en 2 de los 9 casos, ¿no? Se analizó el acceso a la energía eléctrica. Esta es condición indispensable, pero hoy día OCIPTEL ha publicado la encuesta residencial. Bueno, esto fue ayer, ¿no? Ha sido conocido hoy día en los medios de comunicación. El Comercio anuncia esto, por ejemplo. Dice, se ha publicado la encuesta residencial de servicios de telecomunicaciones, correspondiente al año 2019, y muestra aquí claramente evolución, ¿eh? Evolución de la cobertura, pero también importantes brechas. Por ejemplo, en la zona urbana el acceso a Internet llega al 76%. Y en el ámbito rural llega apenas al 41.5%. Esto es crítico para efectos de garantizar
el acceso a educación, salud, pero también el acceso a la participación en estos procesos, de tal manera de que lo que se considere en los planes de participación sea efectivamente usado, gozado, palpado por la población y demás interesados en contribuir al mejoramiento de la calidad de los proyectos de inversión y presentar sus inquietudes, etc. Y que además las autoridades y los titulares de proyecto puedan efectivamente interactuar con la población cuidando las condiciones sanitarias. Entonces, las 5 recomendaciones, o más bien ideas, ¿no?, que surgen de la evaluación, y algunas que me permito señalar. Sin duda hay que reactivar asegurando seguridad sanitaria, y para ello la recomendación de los protocolos sanitarios resulta clave. Es decir, hay que entrar a unas definiciones y criterios que permitan efectivamente continuar con la gestión ambiental, con los criterios de participación de forma adecuada, para efectos de asegurar diálogo y asegurar paz, ¿no? No debe relativizarse la importancia de la participación, y menos impedirla en base a una supuesta simplificación de una tramitología, ¿no? No hay que apuntar a un relajamiento, más bien hay que mejorar nuestras capacidades y dentro de las condiciones de progresividad asegurar estos derechos y la inversión, etc. Ratificar Escazú, sin duda, es una urgencia. Esta evaluación realizada por la Defensoría podría ser perfectamente ampliada, sea por la Defensoría o por el propio INAM o el SENACE, quien corresponda, podría ser ampliada a otros componentes de la regulación ambiental. ¿Qué ha pasado en materia de participación sobre políticas y normas ambientales? ¿Qué ha pasado respecto a planes? ¿Qué está pasando respecto a programas de inversión? ¿Qué está pasando respecto a los casos de estos procesos de contratación pública, de ejecución de infraestructura, en casos de gobierno, u otros mecanismos diseñados para el aceleramiento de la inversión, para cubrir las brechas del fenómeno del Niño y brechas de acceso a infraestructura y a servicios que hay que cubrir sin duda? Bueno, ¿y cómo es que está jugando la evaluación ambiental ahí y la participación para mejorar esa inversión? Hay que revisar efectivamente el CEIA, pero revisarlo y actualizarlo, y en relación con los sistemas funcionales, que ya mencioné hace un rato, hay que concordar efectivamente el CEIA, es decir, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, con INVERTP, con contratación pública y otros sistemas especiales como el de gobierno, etc. Para terminar, un punto. Creo que también estos medios virtuales, una mayor tecnología, deben ser usados para efectos de mejorar la participación, como por ejemplo, casos de proyectos de inversión en la Amazonía que están afectando claramente patrimonio natural, claramente están incumpliendo hasta la propia legislación, se están haciendo sin estudios ambientales, casos en Loreto, Geverillos, por ejemplo, Yurimaguas, caso en Madre de Dios, hay problemas, se autoriza algo, pero se deforesta mucho más de lo previsto, ¿no? Bocamanu, Boca Colorado, por ejemplo, entre otros varias que hay, ¿no?, en estas zonas, y en donde el monitoreo satelital te permite hoy día una aproximación muy, pero muy cercana, muy directa, es decir, y a tiempo, ¿no? Y con lo cual, efectivamente, esta tecnología, ¿no?, vigente ya de hace muchos años, pero que está siendo cada vez más intensamente usada para la gestión ambiental, también debería ser parte de los procesos de participación, de tal manera que poder efectivamente enriquecer con información técnica, objetiva, ¿no?, con evidencias, estos procesos, ¿no?, tanto y para cada etapa del proceso, porque aquí solamente hemos estado mirando fundamentalmente en la etapa de, en fin, la revisión y aprobación de los planes de participación ciudadana para hacer, elaborar los estudios ambientales, y las otras fases, ¿no?, durante la ejecución de las obligaciones contenidas, ¿no?, cómo aplicamos de la mejor manera y simplificamos así también procesos, ¿no?, con la tecnología vigente, ¿no? Y aseguraría además también una mayor cercanía entre Estado, sociedad y con empresas. Esto mismo se puede aplicar obviamente también en nuestro océano. El caso de la flota pesquera relacionada con la pota es un ejemplo, es decir, las imágenes satelitales permite efectivamente ir monitoreando, y lo mismo ocurre en diversos sectores en el territorio. Entonces muchas gracias, quiero felicitarlos nuevamente por los alcances y recomendaciones del estudio, y que deben ser
objeto de una cuidadosa revisión por parte de legisladores, autoridades y en general empresas y personas involucradas con el sistema de evaluación de impacto ambiental. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias, Mariano. A continuación, como nos queda un poco corto el tiempo, vamos a pasar rápidamente a las preguntas. Cada uno, por favor, 2 minutos para responderlas. Estas preguntas están dirigidas a los panelistas, han sido seleccionadas entre el grupo de inquietudes que nos han hecho alcanzar a través de las redes, donde nos están viendo. Entonces, empezamos con Lisette. A ver. Lisette, acá la pregunta es, ¿cuál es el papel de la Defensoría del Pueblo en el cumplimiento o incumplimiento del Reglamento de Participación Ciudadana en materia ambiental? Muy bien, agradezco la pregunta, es una excelente oportunidad para comentarles un poco el rol de la Defensoría del Pueblo, ¿no? La Defensoría del Pueblo tiene por finalidad proteger los derechos, ¿no? Y la protección de esos derechos, entre otras acciones, se hace efectivo también a través de la supervisión a las entidades públicas que tienen competencia en esa materia, ¿no? Y desde luego, si es que algún ciudadano o ciudadana considera que su derecho a participar en la gestión ambiental podría haber sido vulnerado, tiene abierto todos los canales de la Defensoría del Pueblo para formular su queja, su preocupación, su consulta, y desde la Defensoría del Pueblo, pues podemos, a partir de esa queja, esa información, poder iniciar una supervisión a la entidad que ustedes consideran que habría vulnerado su derecho, y desde luego formular las recomendaciones que se consideren pertinentes, ¿no? Muchas gracias. Acá también tengo una pregunta para José María Mariño, representante del Minagri. La inquietud es, ¿cómo considera que ha contribuido los lineamientos aprobados por el Minagri en la mejora de la participación ciudadana en tiempos de pandemia en su sector? Gracias por la pregunta. Sí, bastante. Sobre todo por el hecho de que nos ha permitido poder lograr este equilibrio que estábamos buscando. Atender céleremente la cantidad de expedientes que nos llegan, sobre todo provenientes de municipalidades, ¿no? Entonces nos ha permitido atender eso porque nos ha generado predictibilidad estos lineamientos. Y a su vez ha permitido también que la ciudadanía tenga acceso previamente ya al diseño de los proyectos que venían ejecutándose, sobre todo provenientes de inversión pública. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Acá la siguiente pregunta es para Camilo. Me dicen por interno, ¿qué recomendaciones daría sobre cómo implementar el plan de participación ciudadana en un área de influencia que involucra comunidades nativas, las cuales son muy sensibles y aún más dentro de la situación de pandemia? Se entiende vulnerables, ¿no? Uh-huh. Sí, efectivamente la tendencia de las comunidades nativas va a ser a retirarse al bosque, ¿no? A aislarse lo más posible, que es una muy antigua método nativo de uno escapar de conflictos con otras comunidades o con el Estado, con caucheros, pero también de escapar de pandemias. Recuerden que la población nativa es particularmente sensible a la expansión de enfermedades que el resto de la sociedad maneja mejor históricamente. Entonces, en este momento hay muchas comunidades que se han cerrado en toda la Amazonía, probablemente lo saben, y se cierran a cualquier posibilidad de participar en algún evento o reunión que involucre una interacción con población mestiza, blanca, empresas, Estado, por este peligro de contagio. Entonces, es una antigua institución, digamos, el aislarse en el bosque, el dispersarse, incluso en dejar de vivir como comunidad. Esto es algo que, por ejemplo, los machiguengas hacen de cuando en cuando, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer un evento de participación ciudadana con comunidad nativa en este contexto es bastante difícil, pero mi primera impresión sería trabajar a nivel de las federaciones. Toda comunidad nativa, casi todas, están involucradas con una federación étnica o una federación a nivel de cuenca. Llamarlos a ellos, preguntarles cuál sería la manera de poder hacer este evento, este tipo de trabajo. Ellos pueden comunicarse en radio con los APUs, llegar a un tipo de acuerdo acerca de la realización de este evento. Entonces, yo me comunicaría con la Federación Nativa de la zona
las cuales además tienen una federación nacional, que son UAIDC, POCONAP, que tienen locales en Lima, y con ellos coordinar el hecho de hacer este evento y cómo hacerlo. ¿Cuál sería la manera más apropiada? Una estrecha coordinación con ellos, y luego, si es que hay una aceptación a esto, bueno, tener todos los protocolos y todas las seguridades y la aprobación del MINSA para poder llegar a la zona con en fin, con la menor interacción posible con esta población, con, en fin, cualquier mecanismo que evite la aglomeración de gente, pero digamos, se alcance el objetivo de transmitir la información y de recepcionar las reacciones de ellos con sus asesores, ¿no? Con estas federaciones y probablemente las ONGs que ellos convoquen. Entonces, eso sería lo que intentaría. Una pregunta adicional, acá me indican, ¿cómo podría impactar un adecuado, o mejor dicho, un inadecuado ejercicio del derecho a la participación ciudadana en los procesos de evaluación de impacto ambiental en la tasa de conflictividad social del país? A mí, sí. Sí. Bueno, esto, digamos, tiene diversas aristas. Por un lado, si no hay un adecuado feedback de la población, digamos, no hay una especie de acuerdo en el manejo de las percepciones claves que tiene toda población con respecto a estos problemas, que son, a grosso modo, 2 o 3 temas, ¿no? Hay el temor a un riesgo ambiental, como se señala en las preguntas, la aparición de proyectos petroleros o lotes petroleros frente a zonas pesqueras, es un riesgo. Entonces, lo primero que hay que hacer es atender estas percepciones, estos riesgos, que son reales además. En segundo lugar, las percepciones de beneficios con respecto a un proyecto, empleo, contrataciones, infraestructura, son también fuente de muchos conflictos si es que esto no se logra, o si es que la población no siente que ha recibido aquello que se le ha ofrecido. Finalmente, el deseo de autonomía en la decisión sobre estos proyectos, por ejemplo, de parte de pueblos indígenas que quieren más y más autonomía sobre sus territorios, ¿no? Y la decisión sobre qué hacer en ellos. Entonces, todo esto, la participación ciudadana es el momento para dialogar masivamente con la población, sus asesores, dirigentes, sobre todos estos temas, y por lo tanto, si es que no hay este mecanismo de feedback, la población puede encontrar en el movimiento social, en la protesta, la única manera de hacer escuchar su voz. Entonces, el Estado tiene este mecanismo de participación ciudadana, que es un mecanismo institucional para el diálogo político, que se rompería si es que el Estado lo transforma en un mecanismo de traspaso de información, pero sin recibir la respuesta, la reacción correspondiente. Entonces, mi primera reacción es que habría un mucho mayor nivel de conflictividad social si es que esto no se arregla. Muchas gracias, Camilo. Para Mariano, también tenemos acá 2 preguntas. La primera, en su experiencia como viceministro de Gestión Ambiental, ¿cuál considera que debe ser el rol del Ministerio del Ambiente para que sectores aprueben sus normas sobre participación ciudadana y para asegurar que las entidades competentes aseguren la protección del derecho a la participación ciudadana durante la pandemia? Bueno, creo que sin duda se requiere, en primer lugar, fortalecer las capacidades de gestión del órgano rector del sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Debemos revisar ese proceso de fortalecimiento de capacidades, debemos revisar el mismo sistema. Los sistemas funcionales y administrativos han demostrado, casi en su totalidad, durante la pandemia, sus carencias. El sistema de contratación, el sistema de salud, ni que hablar, el sistema de gestión ambiental también, en fin, todos los sistemas funcionales y administrativos considerados en nuestra ley orgánica del Poder Ejecutivo, y en consecuencia, el MINAM, en particular, para efectos de realizar esta revisión y actualización, necesita con urgencia un fortalecimiento de su órgano rector. En este caso, está con la dirección de políticas, ¿no? Pero en general es todo el MINAM, no solamente es una dirección. Este sistema, el sistema de evaluación de impacto ambiental, es uno de los sistemas cruciales del planeamiento, de los procesos de toma de decisiones en materia ambiental. Por lo tanto, debe ser claramente mejorado, claramente fortalecido. Debemos asegurar además la integración, la concordancia entre este sistema de evaluación de impacto ambiental con los otros sistemas.
Invierte P, ¿no? Y el de contrataciones, ¿no? Hay momentos en los cuales se exige tal evaluación ambiental y se condiciona, ya finalmente el ejecutor de algún proyecto de infraestructura dice que no, que el Proinversión me entregó así, que tal entidad titular me lo entregó de tal manera y no puedo hacer nada porque eso fue el encargo. Entonces hay dificultades que deben ser materia de revisión porque efectivamente hay que ir mejorando sobre la base del desempeño. Y hay problemas, esos problemas deben ser afrontados directamente, entre otros, ¿no? En fin, yo me he limitado a un par de asuntos, ¿no? Y en la pandemia claramente establecer con claridad el monitoreo y evaluación, porque finalmente las disposiciones dadas hay que saber qué está ocurriendo, ¿no? Esta evaluación es un ejemplo claro de las ventajas que tiene ir al terreno y revisar las cosas concretas y tener las evidencias respecto a en qué y cómo puede haber oportunidades de mejoramiento, ¿no? Entonces, para empezar eso, es decir, proponer mejoras sobre la base de la revisión de lo que está ocurriendo y reportarlas públicamente, porque efectivamente aquí no solamente se trata de lo que haga o no haga un sector, sino esto involucra a todos, ¿no? Así que hay que reportar públicamente para que todos asumamos nuestra cuota de responsabilidad en esta materia. Muchas gracias. Y solo para cerrar, ¿cuál debería ser el rol de los gobiernos locales para garantizar este derecho, ya que es es la entidad más cercana a la población? Bueno, para empezar, que los proyectos que están de infraestructura, etcétera, a cargo de los gobiernos locales, que cumplan con la normativa ambiental. Hay casos en donde están ejecutando proyectos de inversión y también los gobiernos regionales que incumplen la normativa ambiental. Eso para empezar. Es decir, no se puede pretender que los privados cumplamos responsabilidades si es que el propio Estado incumple, ¿no? Esto en el nivel regional, sectorial, local, ¿no? En segundo lugar, sin duda, los gobiernos locales pueden contribuir en los procesos de participación, ¿no? En diversas áreas, no solamente en los proyectos de inversión que se realizan en su ámbito y tienen responsabilidades además en ciertos casos, ¿no es cierto?, de revisión, aprobación y control, sino también en las políticas ambientales, en los planes de políticas, en el manejo de los temas directamente de competencia municipal en materia de residuos. ¿Cómo se está informando a la gente respecto al manejo de los residuos biocontaminados, por ejemplo? ¿Cómo se está efectivamente cumpliendo con el control del manejo de los residuos hospitalarios y el manejo de disposición de desechos? ¿Cómo se está orientando la población en ese sentido? Entre otras responsabilidades que son muy amplias, la de los gobiernos locales, ¿no? Y que requieren sin duda ser fortalecidas también, ¿no? Con capacidad técnica, con recursos y orientación. Y en los procesos de inversión, en donde hay responsabilidad, sea el SENACE o algún sector, los municipios efectivamente juegan un rol muy importante, son espacios en donde se realizan las reuniones, contribuir efectivamente al diálogo. En muchas experiencias de solución de controversias ambientales vinculadas a procesos de revisión y aprobación de evaluaciones ambientales, los municipios han jugado un rol importante, y en ese sentido hay que orientar a que haya una participación clara, técnica y responsable en estos procesos también por parte de los gobiernos locales. Tania. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces ahora, antes de pasar a las palabras finales de la Junta de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Alicia Banto, solo quería destacar algunas ideas en general de lo que hemos podido conversar a lo largo de esta reunión. Y rescato sobre todo, o arranco con lo último que comentaba Mariano, ¿no? Es cierto, no solo se trata de proteger el derecho a la participación en la gestión ambiental, sino también, de alguna manera, creo que esto sí está intrínsecamente vinculado con el derecho a gozar de un ambiente adecuado para el desarrollo de la vida de las personas y de las comunidades, porque en efecto, ¿quién mejor que la población para indicar cuál es la situación ambiental o la situación social
en la que se va a desarrollar un proyecto de inversión. Entonces, a través del mecanismo de participación ciudadana, el Estado va a tener, tanto el Estado como los titulares de los proyectos de inversión, van a tener en efecto esta información de primera mano, ¿no? Para hacer un mejor estudio de impacto ambiental, y este a su vez va a reflejarse finalmente en la implementación o en la ejecución del proyecto de inversión, con lo cual se verá qué tanto se protege o no, o impacta o no en el ambiente, ¿no? Entonces, si descuidamos un derecho, inmediatamente también no solo estamos afectando ese derecho, sino estamos afectando otros derechos vinculados a este. Por eso es tan importante el derecho a la participación ciudadana, ¿no? Sobre todo en una crisis como la que estamos viviendo, sanitaria, donde se han evidenciado brechas digitales importantes en nuestro país. Y también pone sobre la mesa esa mirada urbana que todavía tenemos de la dinámica del campo, ¿no? Tan necesaria e importante de cambiar. Y en medio de todo este escenario destaca, por ejemplo, porque no todo es gris, autoridades ambientales como Minagri, que han logrado tomar una iniciativa y han sacado adelante, por ejemplo, lineamientos para la implementación de estos mecanismos, dándole contexto, ¿no? a lo que está sucediendo en los hechos, más allá de lo que ya está previamente estipulado en nuestro marco normativo general. Bueno, soluciones hay. Lo ha mencionado muy bien Camilo, las propuestas que él, además no solo en su exposición, sino también en las respuestas que dio a las preguntas que se le hicieron, hay opciones. Debería haber un acercamiento mayor a estas comunidades. Señaló los caminos muy claramente, lo mismo Mariano, también en cuanto a la importancia de reforzar el Ministerio del Ambiente como ente rector, no solo del CEIA, ¿no? Este Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, sino como también ente rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental del país. Entonces ahí tiene una labor muy importante que desempeñar, ¿no? En realidad es quien debe liderar, a quien le corresponde liderar toda esta situación para revertirla, ¿no? Creo que esta puede ser en realidad una oportunidad para que todos estos temas se pongan sobre la mesa y el MINAN efectivamente lidere esta situación y la revierta. Bueno, ya sin más, le doy pase a la doctora Alicia Banto, como mencionaba, adjunta del Defensor del Pueblo, Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas. Muchas gracias. Muy buenas, bueno, muchas gracias. Yo creo que corresponde resaltar dos aspectos. En primer lugar, que durante esta reflexión que se ha hecho sobre el derecho a la participación ciudadana, queda muy claro que en nuestro país tenemos avances importantes, pero tenemos que hacer mucha más, digamos, tenemos que hacer un esfuerzo por hacer aterrizar finalmente estos derechos que están reconocidos en un conjunto de normas, pero que muchas veces en la práctica hay una desconexión, ¿no? Hay un incumplimiento en la práctica a pesar de que hayamos avanzado normativamente. Por otro lado, si bien es cierto, algunos procedimientos de participación ciudadana se están haciendo con el mayor esfuerzo, pero hay algunos aspectos en los cuales, digamos, hay que corregir miradas y procedimientos en el sentido de la finalidad de la participación ciudadana, ¿no? Como ya se ha mencionado en la reunión, no se puede quedar solamente en el hecho de tener mecanismos informativos, ¿no? O que los mecanismos participativos no logren finalmente conectar a la gente con la autoridad, ¿no? Y en ese sentido yo quisiera recordar que, dada la importancia del derecho a la participación ciudadana, la Defensoría del Pueblo viene impulsando, conjuntamente con otras organizaciones también a nivel nacional, que el Congreso de la República ratifique, reconozca y dé su respaldo al Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es un tratado de derechos humanos que contribuye, ¿no? que suma en este esfuerzo de hacer realidad la participación ciudadana. Claro, nuestro país ya tiene un avance importante. Sin embargo,
si nuestro país, a través del Congreso de la República, ratifica y aprueba, ¿no? Y le da el respaldo a través de los votos al Acuerdo de Escazú, podemos contribuir a dar un paso hacia adelante con relación a este aspecto. Entonces, creo que es muy importante recordarlo, que desde la Defensoría del Pueblo apoyamos al Acuerdo de Escazú y estamos atentos y además con una voz insistente para que las autoridades, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, puedan cautelar que en nuestro país entre en vigencia digamos, este Tratado de Derechos Humanos. A nivel internacional, hace algunos días ya Argentina ha hecho esta importante labor, ¿no? Y con el paso que da Argentina, yo creo que es muy importante que también en Perú podamos seguir dialogando, seguir abordando sobre la importancia de la participación ciudadana, ¿no? Creo que en este contexto, además de diálogo abierto sobre este tema, es muy importante que las entidades del Estado, empezando por el Ministerio del Ambiente y el SENACE, puedan participar activamente en el diálogo público sobre el derecho a la participación ciudadana. Así que nosotros, bueno, también desde la Defensoría del Pueblo nos mantendremos atentos para que esto ojalá pueda producirse, quién sabe, no en espacios propiciados por la Defensoría, pero sí en otros donde el diálogo, la transparencia y la evaluación sobre nuestros avances y nuestros retos en materia de participación ciudadana se puedan dialogar abiertamente. Muchísimas gracias a todos y a todas las personas que nos han acompañado en este webinar. La Defensoría del Pueblo está absolutamente, digamos, comprometida también con el derecho a la información. Por eso es que este esfuerzo también de realizar webinars que puedan contribuir a que la población en general se pueda enterar sobre qué es lo que está ocurriendo con sus derechos ambientales. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Los invitamos también a revisar el informe que se encuentra colgado en nuestras redes y la página web. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. A ustedes, muchas gracias. Buen día. Buen día. Gracias.